Bueno, vamos a hablar un poco de la filosofía analítica y la filosofía continental, estableciendo dentro de estos dos momentos de la historia principales autores y sus principales postulados. Vamos a encontrar entonces dentro de la filosofía analítica a Bertrand Russell, Rudolf Carnap y Davidson. Por allá estos autores son el siglo XVIII, principio del siglo XIX, y vamos de entrada a partir con Russell, quien él rechaza el idealismo y a su paso el empirismo trascendental de la filosofía inglesa. Él un poco decepcionado, habiendo leído previamente a Kant y a Hegel los postulados, él rechaza pues todos estos planteamientos de ellos, casándose más con el postulado de Moore, en el sentido de que él planteaba que el presupuesto del sentido común es que es pura apariencia, es decir, el sentido común va a ser algo que no es real, es una apariencia. Entonces Russell considera que son reales entonces las cosas que sin la influencia de la filosofía y de la religión, el sentido común cree que son reales entonces, es decir, él hace como una liberación de ese sentido común en el entendido de que si se despoja de la filosofía y de la religión, entonces ese sentido común sí va a darse por cierto. Hace un poco de crítica a la metafísica, planteando que la lógica moderna ha dado respuesta precisamente al problema de validez de la misma metafísica, permitiéndole entonces una eliminación radical, algo que le parece supremamente inteligente o interesante, porque esta carece de proposiciones. Vamos a encontrar entonces que Davidson tiene un planteamiento, pero frente al dualismo del ser entre mente y el resto de la naturaleza, planteando un dualismo, también creería yo, entre lo subjetivo y lo objetivo. Él se centra en los contenidos de la mente como tal para refutar el relativismo conceptual que habíamos visto en Russell. Y bueno, él plantea que el ser humano viene a este mundo a cumplir una posición particular, no siendo la misma el relativismo conceptual. Por su parte, Carnap, frente a la metafísica, plantea que la metafísica ha recibido fuertes críticas, inclusive desde los escépticos griegos, estas como escuelas, que en principio tomaban posición frente a la metafísica, pero posteriormente han considerado que la metafísica es un concepto erróneo, estéril, incierto, y que ¿cómo se va a superar este problema entonces? Con la llegada de la lógica, porque la lógica entonces le va a dar un sentido y se va a oponer al conocimiento empírico como tal, y esta le va a establecer límites al pensamiento humano. Entonces aquí vemos que se encuentra una solución a esta lógica, por decirlo así, imprecisa, falaz, incierta. La lógica formal como tal va a zanjar esa discusión, ¿ok? Haciendo un poco un barrido histórico frente a la filosofía continental, vamos a encontrar a unos autores que me parecen supremamente interesantes, como Heidegger, Herbert Marcuse, este integrante de la escuela crítica de Frankfurt, y a Foucault. Nos va a proponer entonces, en principio, Heidegger. Él va a plantear la filosofía de la existencia y va a establecer cuál es el sentido del ser. El ser no se reduce a un mero objeto, porque este es también una explicación que de vieja data no consulta la parte ontológica del ser, sino que se le da una traducción como de objeto. Y Heidegger dice, un momento, el ser humano no puede considerarse un objeto. El ser humano, ya que el ser humano puede elegir per se o elegirse a sí mismo en un mundo en donde está el ser y él va a compartir un elemento de cosas. Entonces ese significado del ser va a estar dado a ese conjunto de cosas que existen en el mundo en donde él las puede utilizar, y va a plantear dos tipos de existencia.
una auténtica y una inauténtica como tal. Pasamos entonces un poco ahora a los planteamientos de Herbert Marcuse. Herbert Marcuse, él escribe un libro que se llama El hombre unidimensional y dice que es aquel que vive en una sociedad justificadamente estructurada desde la filosofía, porque obviamente la filosofía lo va a llevar a pensar, a buscar ese conocimiento, pero producto vamos a encontrar que él tiene unos grandes reparos frente al sistema materialista o frente al sistema capitalista, y va a establecer que la sociedad entonces, que el hombre unidimensional está visto desde esa perspectiva, pero ese no debería ser el ser, porque el hombre podría ser multidimensional. Pero la sociedad va a establecer que entonces sí va a estar una sociedad unidimensional en donde su pensamiento se ha cristalizado, ese pensamiento se ha estancado. Básicamente, las palabras que él usa es se ha congelado esa crítica de la sociedad mediante un control total de ese sistema capitalista o de ese sistema materialista o sistema industrial también, que en últimas lo que quiere es el dominio de nosotros, del hombre, el dominio dentro de ese sistema, entonces para efectos de que no se desarrolle ese pensamiento crítico. Ellos básicamente dentro de esa pequeña idea que nos lo plantea Herbert Marcuse, y vamos a encontrar a Foucault, que él nos establece un planteamiento que me parece supremamente interesante, y él nos va a hablar de paresia como la libertad de palabra, o bueno, eso que se ha malinterpretado en nuestro medio como libre opinión, y que esa libre opinión te lleve a transgredir los derechos de los demás. Foucault básicamente va a plantear y va a decir que paresia se traduce a libertad. Esta palabra está unido a la franqueza, es decir, si lo que vas a decir es franco, lo que vas a decir es verdad, entonces sí sería el verdadero sentido de la paresia, planteando que no solo decir lo que se quiere, sino que eso que se va a decir debe ser verdadero. Es decir, entonces ahí surge la crítica, entonces desde dónde está la delgada línea en que lo que vas a decir es verdadero, pero aparte es tu derecho a decirlo, o tú lo quieres decir, pero él te dice, ojo, lo que quieras decir siempre y cuando esto también sea verdadero. Posteriormente él traspola este concepto de la paresia como franqueza al mundo fenomenológico de la política, estableciendo que paresia dice la verdad en un mundo político para dirigirse desde el alma. Es decir, esto lo vemos, pues la crítica sería, si se traspola a ese mundo político, el concepto de paresia traducido en franqueza, sí es verdad entonces lo que los políticos le dicen al pueblo como constituyente primario. Pues yo creo que esto se ha desvirtuado. Ese concepto de Foucault como tal, pues creo que no cumple con ese fin, pero bueno, resultan ser teorías muy interesantes frente a ello, con este barrido pequeño frente a los grandes autores y pequeños conceptos. Entonces doy por entregada mi actividad.